Hola queridos, aquí Juan León del The Rose Method. Vengo aquí a compartirles los 5 condicionamientos profundos del ser humano. Estos son 5 condicionamientos que todos tenemos, todos caemos presa de ellos. No importa si vivimos en la India, en China, en Rusia, en Estados Unidos, en Japón, en Chile, da lo mismo. Todos tenemos estos 5 condicionamientos y de alguna manera determinan muchos aspectos de nuestra vida. Es muy importante tener conciencia de estos condicionamientos, saber cuáles son, saber cómo funcionan y saber también que podemos atenuarlos a través de distintas maneras. Bueno, lo más importante en este camino de autoconocimiento es reconocer que existen y una vez que sabemos cuáles son, vamos a poder también identificar los momentos en los que se manifiestan y a través de ese reconocimiento vamos a poder cambiar nuestra actitud, nuestra forma o la manera en que reaccionamos respecto a ellos. Así que sin más, vamos a los 5 condicionamientos fundamentales de todo ser humano. Entonces vamos a partir con el primero. Número 1, el apego al placer. Ese es el primero de los condicionamientos fundamentales del ser humano. Siempre todo ser humano está buscando acercarse al placer, ¿ya? Cuando nosotros nos acercamos al placer y buscamos ciertos momentos placenteros, no es tan problemático este condicionamiento. Sin duda es una manifestación de él, pero no es tan problemático. ¿Por qué? Porque el condicionamiento profundo es cuando se genera un apego. Estamos realmente obsesionados con eso que nos genera placer. Bueno, y eso es un condicionamiento porque todos estamos programados para eso. Todos nos queremos acercar de una u otra manera a situaciones de más placer. Sea ella salir de carrete con los amigos, consumir distintos tipos de sustancias, compartir más con la persona que nos tiene obsesionados, ¿cierto? Si es que a uno le toca más eso. El trabajo también se puede generar fuente de placer muy profundo cuando los éxitos que vamos teniendo en el trabajo nos generan una satisfacción bien profunda, etcétera. Absolutamente todo, viajes, vacaciones, dormir, todo lo que genera alguna cuota de placer es manifestación de este condicionamiento profundo que todos tenemos. Bueno, y con este vamos al siguiente condicionamiento profundo, el segundo condicionamiento profundo, que es la contrapartida de este que mencioné. Entonces el número 2 es la aversión al dolor. La aversión al dolor. Junto con el apego al placer, tenemos la aversión al dolor. Nosotros, así como nos acercamos a las cosas que nos generan placer, nos alejamos, nos distanciamos de las cosas que nos generan dolor. Y cuando nosotros tenemos que enfrentar la vida, muchas veces hay situaciones que son incómodas. Este condicionamiento explica por qué nosotros no nos gusta salir de la zona de confort. La zona de confort es un lugar placentero, porque está todo controlado, no hay ninguna novedad, no hay nada que nos genere disconfort y es un reflejo de esta aversión al dolor. No queremos sentirnos incómodos, no queremos sentir ese pequeño dolor que significa tener que aprender cosas nuevas. Entonces, si nosotros queremos progresar, necesariamente tenemos que enfrentar esta aversión al dolor, tenemos que salir de la zona de confort, tenemos que enfrentar y hacer cosas que quizás no nos gusten tanto. Obviamente que hay una manera de hacerlo correctamente, ¿cierto? Si yo lo hago con una actitud totalmente sufrida de que sí, tengo que hacer esto porque tengo que progresar y el dolor, obviamente se genera ahí un problema, ¿cierto? Que a la larga puede tener consecuencias como somatización de enfermedades, por ejemplo. Pero en este caso, lo que yo les estoy proponiendo es enfrentar a situaciones que no son tan confortables con una buena actitud. Sabemos que la actitud es algo que podemos controlar siempre. Y si nosotros enfrentamos situaciones de dolor o que sean incómodas o desagradables, ¿cierto? Y si lo hacemos obviamente con esa actitud, vamos a poder ir a avanzar y no ser víctimas o sucumbir ante este condicionamiento.
Entonces, a mayor ahondamiento sobre estos dos condicionamientos profundos, ellos son las dos caras de una misma moneda. Porque, si lo vemos de otra manera, que se los voy a mostrar ahora, uno es el extremo del otro. Tenemos que el dolor está en un extremo y el placer está en otro. Obviamente se habla de placer en este caso y no se habla de felicidad. Es muy importante hacer esa diferencia, ¿cierto? Los estados de felicidad y plenitud no tienen que ver con el placer. Estamos hablando del placer como esas satisfacciones más fisiológicas, más emocionales, más de los cuerpos más bajos. Entonces tenemos que, generalmente nosotros oscilamos en este espectro, ¿cierto? El ser humano se encuentra aquí al centro y va oscilando entre el placer y el dolor. Cuando es muy extremo el placer, lo que ocurre es que se junta. Cuando vamos a un placer extremo, caemos en el dolor. Y cuando vamos a un dolor extremo, caemos en el placer, ¿ya? Eso se explica cuando, por ejemplo, nos gusta mucho comer chocolate y comemos chocolate, mucho, ¡pum! Y después nos duele la guata, caemos en el dolor. O cuando, no sé, por ejemplo, salimos a subir el monte Everest, subimos, nos duele, llegamos a la cima, ¡pum! La satisfacción de haber conquistado algo que nos genera esa sensación de haber completado una tarea importante, ¿ya? Entonces son dos caras de la misma moneda estos y determinan muchas de las decisiones que nosotros tomamos. Entonces siempre saber que si estoy buscando placer por placer, saber que puede terminar en un momento de dolor o lo contrario también aplica, ¿ya? Y saber que es un condicionamiento, podemos manejarlo, podemos atenuarlo, pero la única manera de eliminar todos los condicionamientos es a través de los estados expandidos de conciencia que hemos hablado en otros videos. Entonces, vamos al tercer condicionamiento profundo del ser humano. Y ese es uno de los más importantes, el que les voy a mencionar ahora, porque es también del cual derivan todos los demás. Entonces, es el miedo a la muerte. ¿Por qué de ahí surgen todos los demás? Porque el miedo a la muerte es el que nos empuja a, por ejemplo, teniendo en cuenta los otros dos anteriores, nos empuja a acercarnos al placer. ¿Por qué? Porque tenemos miedo a que la vida, siendo algo temporario, vaya a acabar y nos vayamos a perder esa oportunidad de obtener eso que nos genera placer. Y el dolor también, porque mucho dolor nosotros lo asociamos con la muerte, ¿cierto? Llega un límite en que el cuerpo ya no resiste más y muere. Entonces, el miedo a la muerte es el miedo fundamental y es del cual derivan todos los miedos, ¿ya? Sean fobias que podamos tener con respecto a, qué sé yo, a la calle, ¿cierto? A las arañas, ¿cierto? A ciertos animales, se puede tener fobia. Hay personas que tienen fobia a entrar a los ascensores, por ejemplo. Entonces, todos esos miedos, si los vamos rastreando a su origen, tienen que ver con el miedo a la muerte. Porque el miedo a la muerte, o sea, por ejemplo, en el caso de las personas que tienen miedo a los ascensores, ven el ascensor y ellos no ven un ascensor, ven un sarcófago, ¿cierto? Que se van a quedar atrapados y no van a poder respirar y van a morir. Las personas que son agorafóbicas, ¿cierto? Que le tienen miedo a los espacios abiertos también, sienten que les sobrepasa ese ambiente de tal manera que se van a morir. Los crisis de pánico también son sensaciones de muerte. Entonces todos los miedos, miedo a hablar en público, ese es el miedo más común de todo ser humano, o sea, de la humanidad, ¿cierto? El más común, si hacemos una estadística, el más común es hablar en público. ¿Por qué? Porque es el miedo a quedar en ridículo, y quedar en ridículo es no ser aceptado por la comunidad. Y antiguamente, cuando éramos macacos viviendo en la selva, ¿cierto? El ser aislado de la comunidad significaba necesariamente muerte, porque estábamos en una selva, ¿cierto? Sin el grupo era imposible sobrevivir. Entonces todos los miedos vienen desde el miedo a la muerte. Entonces tenemos que hacer las paces con la muerte. La muerte es el evento inevitable de la vida, ¿cierto? De hecho es condición de la existencia y de la vida. Entonces reflexionemos sobre la muerte. Sepamos que es algo que se viene, es algo que es necesario para que esta vida sea lo que es, ¿cierto?
y aceptar y saber que muchas cosas no son tan importantes como nosotros creemos. Muchas veces pensamos que ciertas circunstancias de nuestra vida son terribles y catastróficas, ¿cierto? Pero comparados con la muerte son cualquier cosa, las podemos dejar pasar. Así que el miedo a la muerte, el tercer condicionamiento fundamental de todo ser humano. Vamos ahora al cuarto condicionamiento profundo, que es la ignorancia. La ignorancia. Esto no habla de... también se traduce como incultura en otros textos. Pero la ignorancia, ¿qué tipo de ignorancia es a la que nosotros nos estamos refiriendo cuando hablamos de este concepto como un condicionamiento? Nos referimos a esa ignorancia de no saber que en realidad toda esta experiencia es una experiencia unitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad nosotros no somos seres individuales, nosotros no somos solamente una persona que está experimentando un mundo que es objetivo, entre comillas. ¿Por qué? Porque en realidad somos tan interdependientes los unos de los otros, ¿ya? Desde el plano físico, pero ya en los planos más elevados somos exactamente lo mismo. Ya somos exactamente la misma esencia. Entonces, cuando hablamos del condicionamiento, es ese condicionamiento que no nos permite comprender que somos entidades unitarias, que en realidad estamos todos juntos. Por ejemplo, nosotros necesitamos de los árboles para sobrevivir, ¿cierto? Necesitamos oxígeno para respirar y vamos por la vida cortando árboles, destruyendo el planeta, ¿cierto? Y no cuidando el medio ambiente. Entonces, ¿por qué ocurre eso? Porque somos ignorantes de la unión indisoluble que existe entre nosotros y la naturaleza. De la misma manera, nosotros necesitamos personas para sobrevivir. ¿Por qué? Imagínate un bebé que recién nacido, si no lo abrazan, ese bebé muere. Entonces, y bueno, cuando ya somos más grandes y ya nos abrazaron cuando chicos, podemos tener serias complicaciones y temas psicológicos o fisiológicos si es que no recibimos cariño de nuestro ambiente. Entonces, si es que no tenemos eso, no tenemos esa interconexión con otras personas, ¿cierto? Nuestro sistema entero se deteriora. ¿Por qué? Porque en realidad estamos conectados de manera intrínseca y necesitamos sentir esa conexión. Estoy dando ejemplos que son bien concretos y bien físicos, ¿cierto? Pero esto trasciende lo físico y es un concepto metafísico, o sea, que va más allá de lo físico. Estamos hablando de que la conciencia o nuestro ser esencial, en realidad está en unión indisoluble con el todo, con otras personas, con la materia, con las cosas, con la naturaleza y con todo el universo. Y así pasamos ahora a nuestro último condicionamiento profundo de todo ser humano, que está en relación con este de la ignorancia, que es el ego. Entonces, nuestro quinto condicionamiento es el ego. ¿Qué significa esto de tener un ego? ¿Cierto? ¿Qué es el ego? Que tanto se habla de este ser que es demonizado, ¿cierto? En muchas filosofías y culturas. El ego no es nada demoníaco, ¿cierto? El ego es una función del ser humano que es necesaria para poder experimentar esta realidad. Sin ego nosotros no podemos relacionarnos con otros, ni siquiera podemos alimentar nuestro cuerpo, porque el ego es aquel constructo que nosotros generamos y que tiene relación con la ignorancia, ¿cierto? Porque es falso el ego, en realidad no existe como realidad con mayúscula. Entonces nosotros construimos este ego, que es la idea del yo. Entonces tenemos un cuerpo, tenemos un campo emocional, ¿cierto? Una serie de emociones que ocurren en nosotros, tenemos cierto tipo de pensamientos. Y todas esas cosas nosotros las vamos juntando, ¿cierto? Diciendo como, ya, esto soy yo. Mi visión del mundo, mis experiencias, mis amigos, la carrera que estudié, mis creencias, mis gustos, mis intereses, todas esas cosas van a formar parte de este constructo abstracto que se denomina ego. Y este ego es falso. ¿Por qué? Porque nuestros sentimientos cambian con el tiempo. Entonces yo no puedo ser algo que está en constante movimiento o en constante mutación. Si yo me identifico, por ejemplo, con mi cuerpo, ¿cierto? Yo pierdo una mano en un accidente y la mano está
ahí a unos metros de mí, ¿cierto? Yo no soy esa mano que acabo de perder, ¿cierto? Ya mi constructo egoico es modificado a través de ese accidente. Lo mismo ocurre con las emociones o los gustos, ¿cierto? O sea, yo parto mi vida teniendo ciertos gustos o predilecciones y van pasando el tiempo y van cambiando. Entonces, al no poder identificarnos con algo que es estable, nosotros construimos esto denominado ego. Y por eso es un condicionamiento, porque nos obliga a ver el mundo de manera separada, desde este punto de vista que es falso, desde este punto de vista que en realidad es solamente un constructo. Ahora, no se trata de demonizar el ego, porque el ego es necesario, ¿cierto? Si no tuviésemos ego, no tendríamos la división que en nuestra mente percibimos respecto a nuestro cuerpo y la comida que vamos a consumir. Por lo tanto, no tendríamos ni siquiera la necesidad de comer. Y nuestro cuerpo se deterioraría y por lo tanto no podríamos sobrevivir. Lo mismo ocurre con los intereses, ¿cierto? Construir cosas que queremos construir en la vida, ¿cierto? Es re importante tener un ego fuerte, un ego saludable y no un ego que decaiga en dos problemas que puede caer el ego. Un exceso de ego, o sea, tal es la identificación del ego que yo creo que eso soy y tengo una autoestima patológica, digamos, pensando que hoy soy tan espectacular porque tengo todas estas características que decidí incorporar en mi ego y que obviamente como son falsas da exactamente lo mismo, ¿cierto? Y por otro lado, tener un ego muy disminuido, de sentirse menor o menos que los demás. Y ahí también es un problema de ego porque es una distorsión. Lo que nosotros tenemos que tener es un ego fuerte, un ego robusto, que te permite conquistar las cosas de la vida. Siempre que uno quiere conquistar algo, quiere hacer algo y en el camino no lo consigue por falta de autoestima, falta de ganas, etc., es problema de ego. ¿Por qué? No sentimos que somos capaces de conquistar eso que queremos conquistar. Entonces, y ahí hay problemas de autoestima y una serie de cosas. Entonces, teniendo un ego robusto, un ego fuerte, un ego que te permita saber que tú puedes conquistar las cosas de la vida, pero al mismo tiempo sabiendo que no eres mejor que los demás solamente por conquistar cosas materiales en el mundo, ¿cierto? Que toda persona tiene la misma dignidad, los mismos derechos y el mismo respeto tenemos que darle a todas las personas. Podemos tener un ego súper fuerte y súper bien educado que nos ayuda a transitar mejor en esta vida. Bueno, entonces aquí les dejo esos 5 condicionamientos profundos del ser humano. Les voy a hacer un pequeño resumen. Entonces, la aversión al dolor, nos escapamos del dolor. El apego al placer, que nos aferramos a las cosas que nos generan placer. Luego está el miedo a la muerte, ¿cierto? Del cual derivan todos los miedos que podamos tener. La ignorancia de saber que somos seres que están en completa conexión con todo lo que nos rodea y con todo el universo. Y finalmente el ego, que es este constructo abstracto que nos da la idea de quiénes somos, pero en realidad no es lo que verdaderamente somos, porque nosotros somos una conciencia en su estado puro, experimentando toda esta realidad, todos estos cuerpos físico, emocional y mental, y esa es nuestra esencia que no cambia y no muta con el paso del tiempo. Entonces les dejo esa información. Si quieren conocer más de estos conceptos, suscríbanse al canal. Si quieren practicar técnicas de concentración, meditación, mindfulness, movimiento corporal, respiración y conocer más de estos conceptos, pueden entrar en nuestra página web www.therosemethod.cl, en el cual van a poder inscribirse en la escuela y comenzar un entrenamiento que te va a permitir conocer estos conceptos y experimentarlos directamente a través del proceso de autoconocimiento que generan las técnicas del The Rose Method. Les mando un abrazo y nos vemos en el próximo video.